Es siempre agradable, un placer. Realmente, buenos días a todos y a todas. Y es la ocasión también de reencuentro con compañeros del área de Historia Moderna, de esta Facultad de Historia con la que mantenemos desde la Universidad de Sevilla y concretamente desde el Departamento de Historia Moderna de Sevilla estrechos lazos, conexiones tanto a nivel de investigación como de docencia. Así que es un verdadero placer. Pueden sentarse más cerca. Aquí hay una suerte de vacío existencial que me provoca cierto abismo. Quiero también agradecer a las compañeras Aura, Cristina, y que me ha permitido exponer este cartel, compuso el cartel, por su trabajo, ¿no? Estás aquí, sí. Y tengo que decir que si yo me instalara en Almería, viviría con Amalia, porque ayer descubrí un lugar magnífico, claro, el kiosco, el kiosco, muy popular, pero que yo desconocía y que me ha permitido compartir un rato estupendo con Óscar y con Francisco, con Paco Gil, ayer noche. Muy bien, el título de la conferencia, como ven proyectado, es Derroteros y paradojas de la historia cultural. Realmente no voy a hablar de historiografía, sino más bien de formas, de modos de hacer historia, cómo atacar la historia cultural, con qué preguntas y cómo lo han hecho algunos buenos libros. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, si ustedes quieren acompañarme, partiendo de lo más antiguo, del mundo de Atenas, del mundo de Pericles, hasta el siglo XX, contemplando la aportación de un grandísimo historiador y al mismo tiempo testigo directo de acontecimientos del siglo XX, es casi la memoria histórica del siglo XX, como fue Erich Hobsbawm, que seguramente conocen o alguna vez han trabajado con sus libros, y haciendo algunas paradas intermedias a través también de proyectos historiográficos, que son al fin y al cabo, es decir, de libros que para mí han sido libros seminales, libros fundamentales, y espero que también lo sean para ustedes, y que este verano pues estas recomendaciones bibliográficas se las lleven en la mochila o en la maleta para leerlas con tranquilidad cuando ya salgan y se liberen de la angustia que tendrán ahora mismo con los exámenes inmediatos. Pero antes de entrar en los textos, al fin y al cabo esta ponencia o esta conferencia va a ser un comentario de textos en plural, quiero abordar algunas cuestiones preliminares. Vamos a intentar perimetrar el concepto de cultura y también la cuestión de qué historia cultural, desde mi punto de vista, se viene haciendo en las 2 últimas décadas, al menos en España. Sobre la cultura, los abordajes a la cuestión de la cultura como concepto, pues como pueden ustedes evidentemente imaginar, han sido muy diversos y desde distintas disciplinas académicas. Esto no es descubrir nada nuevo, pero creo que convendría hacer una brevísima, va a ser muy breve reflexión, porque como digo, quiero ir enseguida a los textos, una reflexión acerca de qué significado le damos a esta noción tan laxa, tan permeable y fronteriza al mismo tiempo entre la historia y otras materias y otras disciplinas hermanas. Y lo voy a comentar a través de una serie de parejas de conceptos donde está la cultura y algo más. Dicotomías, si podemos llamarlos así. Creo que es un asunto fundamental y además que va a constituir un telón de fondo, aunque no se diga explícitamente, de muchos de los libros que se escriben de historia cultural. Luego vamos a ver estos casos. Una cuestión o una primera pareja dialéctica de conceptos en realidad sería el de naturaleza versus cultura, cultura y natura. Una manera de definir cualquier idea, cualquier concepto, es por la vía negativa.
digamos, todo lo que no es naturaleza sería cultura. Un primer acercamiento obvio, pero no tan sencillo en cuanto nos ponemos a leer la literatura que se ha escrito sobre eso. Desde el punto de vista de la antropología, por ejemplo, la antropología cultural, se ha desarrollado mucho. Desde el punto de vista de la etología, el comportamiento de los animales superiores, sobre todo los mamíferos superiores, se han preocupado por estas cuestiones, naturaleza versus cultura. Porque, sin ser yo para nada un especialista en ecología ni en etología, sin embargo, parece evidente que hay un ámbito cruzado entre esos dos territorios y hay una serie de actitudes, de tics, que no sabemos si llamar naturales o culturales, probablemente serían naturoculturales. Leyendo recientemente, ya digo, sin ser especialista, pero sí un lector sí soy, ávido, ¿no? y devoro todo lo que tenga forma de letra impresa. Leyendo el National Geographic, en una de las entregas, ¿no? Quizás hace ya un par de años, había un reportaje muy interesante acerca de las comunidades de cetáceos en la costa del Pacífico. Resulta que leo, para mi sorpresa, que efectivamente estas agrupaciones de cachalotes que se reúnen en las costas del norte del Pacífico, cerca de Vancouver, ¿no? Para situarnos, pues tienen, estando muy cerca, estos grupos se comunican, están muy cerca entre sí, sin embargo, han desarrollado comportamientos diferentes y actividades que pueden identificarlos como tal comunidad. Siendo la misma especie, de alguna manera generan culturas distintas en contextos, en nichos ecológicos diferentes. Parece que no hay una transmisión epigenética, pues eso lo desmentía un poco el articulista, pero sí que tiene que ver con un cierto modo de aprendizaje. Aprenden a comunicarse de manera distinta los cachalotes del norte de Vancouver, más cerca, ya en la costa de Canadá, que los que están al sur, en la zona de California. Es sorprendente. Para los ritos de apareamiento, por ejemplo, unos hacen unos movimientos, dan saltos como en paralelo, los del norte creo recordar, y los del sur, en cambio, desarrollan unas coreografías extraordinarias. Se mueven en círculos. ¿Cómo es esto posible? Pues no lo sabía ni el propio autor del artículo, que plantea una serie de hipótesis de trabajo. Pero es interesante para nosotros, en este caso, por el hecho de que en realidad no nos diferenciamos tanto de nuestros congéneres cercanos, los mamíferos, bueno, somos efectivamente mamíferos superiores. No digo ya, porque no voy a extenderme en esto, si hablamos, por ejemplo, de la comunicación a través de los sonidos de las ballenas. Las ballenas, bueno, hay algunas ballenas que se convierten en divos o divas, porque emiten unos sonidos que reconoce, digamos, toda la tribu de ballenas, entre comillas, ¿no? Toda la comunidad de ballenas, y llegan a convertirse en elementos cohesionadores de la comunidad. Es decir, ¿podríamos llamar a esto cultura o culturas? Bien, este es un asunto, naturaleza y cultura. Parece evidente, el otro día releyendo a Thomas Hobbes, para las clases que tengo de cultura occidental, precisamente, que estoy impartiendo, me encuentro que ya Hobbes señala que realmente el comportamiento del ser humano, ¿no? Que cada unidad del ser humano, pues en realidad se parte de una serie de mecanismos muy básicos compartidos también por los animales, y él lo señala, ¿no? Eso va a desembocar luego en la cuestión del miedo y de la competencia por la supervivencia, pero en sus primeras obras, el de Corpore, el de Homine, está hablando de lo que compartimos con especies muy cercanas en la evolución. Es decir, que eso ya Hobbes lo había notado en el siglo XVII. Otra pareja de conceptos, no sigo por aquí, pero podemos abrir un debate. Otra pareja de conceptos interesantes, ya centrándonos en lo propiamente, digamos, de la tradición del hombre como animal simbólico, esto sería lo que nos diferenciaría fundamentalmente de otros animales, ¿no? A través del lenguaje. La cuestión del lenguaje también la desarrolla Hobbes, por cierto, muy importante. El lenguaje
para precisar los discursos, ya sea un discurso lógico, que es el que le interesa a él, la cuestión del discurso lógico, cómo se debe expresar al final el soberano, para no encubrir las ideas, ¿no?, como está sucediendo ahora, ¿no?, para no enmascarar, ¿no?, cómo comunicarse con precisión, y la cuestión del discurso imaginativo, que es otro tipo de discurso, la asociación de imágenes, cómo funciona en realidad la cabeza. Bueno, sí, en fin, eso pertenecería a la cultura, pero no desgajado radicalmente de lo que ha sido la natura. Así que, bueno, es un tema, un asunto que ha abierto a discusión. Y es un eje conceptual que veremos presente en muchos libros de historia cultural que se están escribiendo ahora. Otro binomio, otra pareja de conceptos que también me parece interesante porque actúa igualmente como una pantalla de fondo en muchos libros. La relación entre, o la conexión entre, o el contraste quizás mejor dicho, ¿no?, entre civilización y barbarie. Barbarie y civilización. Cualquier agrupación humana, cualquier sociedad, se considera civilización y establece un ónfalos, un espacio central, fundacional, que está en su mito de origen casi siempre, y luego en los rituales también, que se establece sobre la idea de que es una civilización construida sobre un orden, unas leyes, y que garantiza la continuidad en el tiempo, de alguna manera, y la convivencia social, frente a un exterior representado en muchas tradiciones culturales como el lugar desconocido, de las amenazas, de los monstruos, los peligros que acechan a esa comunidad. Los pueblos que habitan fuera, digamos, la zona exterior a ese núcleo de civilización, pues van a ser en casi todas las lenguas, las culturas, definidos como bárbaros. Así lo hicieron los griegos. Luego hablaremos efectivamente de uno de estos libros, el primero que quiero presentar, el de Cantera, que trata este asunto. Barbarie, civilización. Claro, el problema es que la civilización, a poco que escarbamos, puede degradarse, puede degenerar en barbarie. Es posible que la barbarie esté dentro y las comunidades, las sociedades pueden desgarrarse por efecto de fenómenos externos o por luchas intestinas en ocasiones y desembocar en una situación pues de deterioro y al final de pérdida de noción, pérdida de norte, ¿no?, y de valores, hasta el punto de que surjan lo más bajo de los instintos, ¿no?, y comportamientos que desemboquen al final en la quiebra, ¿no?, el social, en el quebranto realmente, y por tanto bárbaros. Claro, esa barbarie pues puede ser la barbarie, por ejemplo, de la ciudad en el siglo XIX-XX, ¿no?, cuando se convierte en un espacio inhóspito, de desarraigo, y se convierte en un mal social, los males sociales de la ciudad contemporánea. O sea, que puede desencadenar al final pues comportamientos que ligamos a la barbarie. Así que a veces la barbarie la tenemos dentro, pero no nos damos cuenta, aunque en general en las sociedades tradicionales pues se suele establecer esta diferencia entre el ámbito de civilización y el exterior hostil, el exterior no organizado, que resulta una amenaza. Y un tercer eje de conceptos que está relacionado con este último, con este que acabo de mencionar, ya más específico de la historia occidental, la historia de Europa, en los siglos, en la época medieval, moderna e incluso contemporánea, es el binomio o la relación entre cortesanía y rusticidad. O dicho de otro modo, entre alta cultura y cultura vulgar, o cultura del vulgo, sin connotaciones negativas en principio. Este asunto, asimismo, planea sobre muchos libros que se están escribiendo, que se vienen haciendo, aportaciones que se vienen haciendo
en las últimas 2 décadas y también incluso en la última década del siglo pasado, el siglo XX. Libros dedicados a tratar los problemas de la corte, la relación entre la nobleza y la villanía. Es una derivada de la oposición precisamente entre cortesanía y rusticidad. Cómo se ha ido articulando esto a lo largo del tiempo. Hay antiguos debates, los debates sobre cultura culta y cultura popular, de los que hoy día no se habla tanto, pero que tuvieron cierto apogeo, cierto predicamento, pues hace un par de décadas, y luego han surgido otros nuevos, pues que tienen que ver con las cuestiones, por ejemplo, de la urbanidad, ¿no? El cambio de la civilización, el cambio de las costumbres, el abandono de ciertos hábitos rústicos, la adquisición de otros cuando se llega a la ciudad, incluso conversiones muy llamativas, de las que habla precisamente Erich Hobsbawm en su libro. Luego podemos volver a eso. Pero ya no sigo por aquí. Simplemente plantear que existen unas cuestiones de fondo que en realidad son preguntas o son debates conceptuales que tienen que ver con estas parejas de conceptos: naturaleza-cultura, repito, civilización-barbarie, o barbarie-civilización, como quieran ustedes expresarlo, y específicamente en el ámbito europeo la cuestión de la civilización de costumbres, del disciplinamiento social, la relación entre la cortesanía y la rusticidad, el letrado y el rústico, por expresarlo también en otros términos. Bueno, esto de aperitivo, esto para empezar. Pero ¿cuál es el balance? Que también lo voy a hacer muy rápidamente, en 5 minutos o 10 minutos. El balance de la historiografía, o mejor dicho, de las formas actuales, las maneras de hacer historia cultural que hoy día podemos encontrar en síntesis, en manuales, en monografías y también en artículos académicos. Yo lo que detecto, lo voy a decir muy rápidamente, es un cierto abandono de la teoría sobre la historia cultural, incluso también de la reflexión sobre la metodología en términos de discusión metodológica y de discusión teórica. No abundan tanto como sí lo habían hecho en décadas anteriores los congresos, los debates acerca de los conceptos de la historia cultural, qué preguntas se hace de historia cultural, cómo se responden esas preguntas. Apenas se oye hablar ya de historia de las mentalidades, es un término que está desapareciendo, ¿no? No tanto de la práctica académica, sino de la teorización sobre esa práctica. Esta cuestión que antes he mencionado de la relación entre culturas letradas, culturas savant, culturas cultas, frente a culturas populares o culturas marginales. Tampoco está de moda la teorización o conceptualización acerca de la antropología histórica, la relación entre etnografía e historia, que tuvo también mucho desarrollo en las décadas de los años 80 y 90. Esto parece que se va disolviendo, se está adelgazando esa dimensión teórica. El propio concepto de representaciones culturales que puso de moda Roger Chartier y siguieron otros, sobre qué entendemos por las construcciones mentales de las prácticas sociales, la relación entre práctica y discurso, en iconos de la cultura, en formas de representación cultural y cómo aprovecharla. Eso tampoco se habla mucho de eso, ya. Y en cambio, y esta es la paradoja, porque bueno, por eso lo puse en el título de la intervención, derroteros y paradojas. Esta es una de las paradojas frente a este abandono de la teoría y de la metodología en cuanto a disciplinas por sí mismas necesarias siempre para el historiador, porque claro, a la hora de abordar un tema nuevo nos preguntamos cómo lo han hecho otros y qué herramientas han utilizado. Frente a ese abandono, lo que sí tenemos en cambio es un verdadero éxito de la historia cultural que coloniza otros territorios,
la historia social, la historia política e incluso la historia económica. Porque toda la historia que se está haciendo ahora, de alguna manera, tiene un sesgo cultural. Les voy a poner un ejemplo que lo van a entender enseguida, sobre todo aquellos aficionados a la historia contemporánea. Hemos pasado de hacer, esto no de ayer a hoy, evidentemente, ¿no?, en los últimos tiempos, ¿no?, una historia de los partidos políticos y los movimientos sociales para hacer una historia de las culturas políticas. Los planes de estudio de los másteres españoles están plagados, están llenos de asignaturas que se llaman cultura política. ¿Por qué? Pues probablemente porque el concepto de cultura permite extenderse y desarrollar cuestiones que no se contemplaban antes cuando se trabajaban más bien las organizaciones políticas o los movimientos sociales como tales, sino que se abordan cuestiones de socialización en conceptos políticos, de la propia sociabilidad, de los mensajes políticos, y esto contribuye a ensanchar y por tanto a enriquecer el acercamiento a este tema. Es historia política. Es curioso, no aparece, es una suerte de criptoculturalismo, si me permite el término. Se está haciendo historia cultural ocultamente, en libros y bajo títulos en los que no aparece el concepto de historia cultural, ni siquiera en las introducciones, pero en el fondo sí están esos autores sí están utilizando y sí están empleando los instrumentos de análisis de la historia cultural. Por ejemplo, también antes hablaba con Paco, la cultura nobiliaria, las culturas nobiliarias. El adjetivo, sí, como adjetivo, eso se aprecia. La cultura nobiliaria, ¿no?, o como epíteto para matizar lo que en realidad es un enfoque que se está haciendo. Se está estudiando la nobleza, pero introduciendo la dimensión de sus valores y de sus prácticas sociales en función, pues, de unos criterios, de unas mentalidades, pero no se dice mentalidad, se dice cultura nobiliaria, cultura festiva, más que yo he hecho durante mucho tiempo, antes me lo comentaba muy amablemente, ¿no?, Paco Gil en la presentación. Antes hacíamos historia de los espectáculos, de la fiesta, y ahora lo que se hace es historia, en realidad, de la cultura festiva, expandiendo la idea de evento, de festivo, a un territorio mucho más amplio, porque en realidad también es muy enriquecedor, porque es muy interesante conocer cuál fue la agencia cultural de mecenazgo de un noble o de una mujer de la alta aristocracia. Se está trabajando mucho esa cuestión de agencia cultural, incluso entre los colegas de arte, porque esta tendencia expansiva, colonialista, digamos, de la cultura hacia otros ámbitos también se da fuera de la historia, en la historia del arte, es historia, en fin, para mí es historia, en fin, en el mundo del arte o de la literatura, pues también nos encontramos el predicamento del concepto de cultura y las formas de trabajo de la historia cultural. Los historiadores del arte ya no hacen trabajos exclusivamente descriptivos o morfológicos de la obra de arte, sino trabajan fundamentalmente culturas de la imagen. Han ampliado el canon de trabajo que tenían, incluso de obras de arte, a ámbitos, pues, mucho más amplios y que tienen que ver con la idea de la imagen en un sentido sagrado, por ejemplo, o en un sentido iconoclasta, o rompedor, o heterodoxo, en el mundo ya contemporáneo, pero son culturas de la imagen, ya no es el estudio de una pintura o de una escultura. Así que esto me parece que es interesante. Y también termino ya con esta cuestión, y ahora sí pasamos a los libros que me interesan, que se lleven en la mochila este verano, ¿no?, los libros de la maleta. Pero lo último, decir que esta renovación de la historia gracias a la cultura, aunque omitan el nombre muchas veces en los títulos, en las portadas de los libros, ha ido ligada, me parece a mí. Tuve la suerte durante mucho tiempo de hacer crítica de libros de historia en periódicos del grupo Yoli, y entonces pues aprendí mucho. Me llegaban muchos libros, porque eso es fantástico, no me pagaban de otra manera, pero me llegaban los libros a casa, y entonces me leía, algunos están aquí,
me los iba leyendo y hacía pues una modesta aportación, ¿no? Una reseña crítica en los periódicos, y me fui dando cuenta de lo que ha sido también notable en un proceso muy innovador en las formas de narrativa, ¿no? Junto a la innovación en las herramientas, en las metodologías, es también, me parece muy significativo, la novedad, la regeneración o la renovación de las formas narrativas. Ahora tenemos formas narrativas más atractivas, y en eso hemos aprendido bastante. El mundo anglosajón, que lo hace muy bien la divulgación histórica sobre todo, y la científica, por supuesto, también, aunque luego a veces se resienten los contenidos, ¿no? pero lo presentan muy bien, y las formas de presentar los temas han mejorado. De tal manera que, ahora vamos a ver enseguida, pues por ejemplo, los proyectos biográficos, ¿por qué no van a hacer ustedes una biografía? Claro, se puede hacer una biografía, pero la biografía ha dejado de ser una materia auxiliar de una historia general para convertirse en realidad en un modo de hacer historia en sí mismo que ilumina facetas que están en sombra, que desde otros puntos de vista permanecían opacadas, permanecían en sombra, y al acercarse y intentar darle sentido, razón de ser a un personaje en la historia, en su contexto generacional, por ejemplo, pues estamos renovando la historia, y eso implica también unas maneras diferentes de contarlo. Innovación en la materia narrativa. Bueno, pues dicho esto, ahora sí voy a ir vamos a ir haciendo, ¿no?, entre unos comentarios sobre algunas de las obras donde he encontrado en estas últimas décadas, son de finales del siglo XX y ya de la primera década de nuestro siglo, e incluso alguna más reciente, publicaciones de muy distinto carácter, porque las hay monográficas, otras son grandes síntesis, otras son el típico libro con pregunta, ¿no? El libro con tesis, que quiere demostrar, quiere responder a una pregunta, y de distintas épocas, de distintas épocas. Vamos a tratar de ver, vamos a tratar de sacar una enseñanza de cada uno de estos libros. Yo con eso ya me quedaría conforme esta mañana. Una sola, una enseñanza de cada uno. El primero es El mundo de Atenas, lo tienen ahí, de Luciano Canfora. Luciano Canfora es un historiador muy particular, porque tiene también formación de filósofo, y es un gran latinista. Entonces, bueno, reúne las lenguas clásicas, griego y latín, y reúne, por tanto, las condiciones para hacer un tipo de historia cultural novedosa, y sus libros se leen muy bien, están muy documentados, muy bien construidos, y nos ofrecen visiones renovadoras de temas que parecían cerrados, de los que, digamos, parecía que no se podía decir nada nuevo. ¿Qué más se podía decir de la Atenas de Pericles? Pues en El mundo de Atenas lo que plantea Canfora es una revisión de la relación entre el mito y la historia. Y fíjense, empieza el libro por el epitafio de Pericles. Pericles manda escribir en su epitafio lo siguiente. Dice: otros pueblos, gracias al coraje y la disciplina, se enfrentan en las batallas, pero son derrotados. Y en cambio los atenienses, simplemente con el instrumento de la razón, la conciencia y el buen conocimiento del enemigo, salimos vencedores. No son exactamente estas palabras, pero este es el mensaje. Es tremendo eso. Pero lo más tremendo es que nos lo hemos creído. Y esa idea idealizada, claro, del mundo de la democracia ateniense en su momento álgido, pericleo, pues ha llegado hasta hoy, casi sin discutir. Bueno, entre los especialistas dicen que digo así, pero digo en términos generales de un público aficionado a la historia. Los responsables de que este concepto se convirtiese en mito, el mito de Atenas, es decir, Atenas es la maestra de Grecia, o Grecia es la escuela de Atenas, o lo que es lo mismo, Grecia y Atenas vienen a ser conceptos semejantes, todo lo aportó Atenas. Esto llega a ser un mito no por los griegos en sí, o los atenienses del momento, que discutían estas cuestiones y pensaban cada uno a su manera,
sino gracias a las escuelas alejandrinas que vinieron después, que fueron enfatizando, fueron proyectando ese concepto, y sobre todo de los romanos. Y entre los romanos, dice Luciano Canfora, sobre todo Plutarco, porque Plutarco en sus vidas paralelas coloca a un lado a los grandes cónsules, generales romanos, que estos sí tuvieron éxito de verdad en la batalla, en la construcción del imperio, y al otro lado sus antecedentes griegos, de mucho más dudosa reputación en muchos casos, ¿no? Y de luego menos éxitos, pero empezó a emparejarlos. Y luego otros autores, el propio Tucídides, griego, ¿no? Tucídides ya construye una historia muy bien hecha, ¿no? Realmente muy interesante, y que lo estudiamos siempre en historiografía, pero es una historia con un enfoque claramente ateniense y que proyecta una ideología que al final está justificando una realidad que fue mucho más compleja. Así que los alejandrinos y los romanos contribuyeron a la construcción de este modelo de la Atenas victoriosa y democrática, que fue luego a su vez paradigma, evidentemente, para otras construcciones políticas, y que en el fondo llegó, desde luego, casi sin refutar al siglo XVIII, y luego ya sí hubo más discusión, pero se ha prolongado. Entonces lo que hace Luciano Canfora es deconstruir el mito, y esto es algo que pueden hacer ustedes, cualquiera de ustedes, y eso, por aquí va la enseñanza, porque historia y mito van muy entrelazadas, y cuando se trata de culturas muy antiguas es necesario, es imprescindible ir quitando capas para llegar a las fuentes originales. Es necesario desmontar las visiones heredadas de cualquier tema de historia cultural que vayan a hacer, porque al fin y al cabo siguen reinando, siguen planeando en nuestro subconsciente colectivo, ¿no? Y no son tan fáciles de erradicar. Entonces, bueno, en el fondo al final dice Luciano Canfora, no voy a explicar el libro entero, pero léanselo, que en realidad lo que se llama democracia ateniense, bueno, pues sí fue que los atenienses no querían la democracia, la aristocracia les repelía esa idea, que era el modelo de los mejores, ¿no? Cultivaba. Y luego muchas veces el ateniense de clase media pues tampoco, y de otros grupos sociales pues tampoco, y hablan de la democracia con sarcasmo muchas veces, porque en realidad la élite siguió gobernando pero haciendo suyos los valores de justicia e igualdad de la democracia, y solo así, aceptando eso, pudo seguir realmente siendo élite. Así que el asunto, como ven, es más complejo. ¿Y cómo consigue llegar a esto? ¿Cómo ha trabajado esa metodología este historiador y filósofo Luciano Canfora? Pues consultando registros literarios o documentales diferentes a los habituales. Porque ¿dónde encontramos la sátira o la visión crítica acerca de la democracia ateniense? La encontramos, por ejemplo, en el teatro, la encuentran en el teatro griego, ¿no? En Aristófanes sobre todo. La encuentra también, aunque son más tardíos, se llaman generaciones más tarde, en el Critias, en los diálogos de Platón en general. Aparecen también, lo encuentra también en la oratoria ática, y ahí sí se asoman las posturas rotas de la democracia. Esto no es tan sencillo, ese modelo de asamblea tiene muchos problemas, la demagogia, el control, ¿no?, digamos, de la masa a través de estos linajes aristocráticos, cómo se adaptaron para sobrevivir. Es decir, que no es la visión monolítica en absoluto, ¿no?, que se podía desprender de la historiografía griega tradicional. Así que es importante conjugar, algo aprendemos entonces, ¿no?, enseñanza también de este libro de Luciano Canfora, es importante conjugar registros diferentes para hacer historia cultural. Documentación, por supuesto, pero fundamental no solo la historiografía, las crónicas, los relatos históricos, sino otro tipo de discursos. En este caso, pues, discursos
dramáticos o discursos filosóficos los que él utiliza. Eso se podría aplicar a cualquier asunto que queremos tratar en historia cultural. Es muy importante relacionarnos con nuestros colegas, los que vayáis a hacer historia cultural, de historia del arte, de filología y de filosofía. Esto se está perdiendo porque nos vamos hiperespecializando, pero no viene nada más, porque a veces nos iluminan más sobre una cuestión en la que estábamos atascados y eso permite liberarnos y seguir adelante. Bien. Segundo libro. Segunda parada, ¿no? Avanzamos en el tiempo, en este viaje. Un viaje es un viaje cronológico, vamos en el tiempo, avanzamos. Segundo ejemplo, para aquellos que os guste, la historia medieval. Un gran medievalista, Jacques Le Goff. Me van a permitir, yo tuve la suerte de conocerlo en unos cursos que todavía él estaba ya terminando. Y era grande en todos los sentidos. Voluminoso, todo era grande. Comía muchísimo, bebía todavía más y luego, sin embargo, daba clases magistrales, ¿no? Era sobre todo grande en sabiduría. La verdad es que se movía por la Edad Media como si fueran sus paisanos o de su familia, ¿no? Se sabía todo y con una capacidad también de reflexión, de abstracción muy bueno, que manifiesta en sus libros, ¿no? Bueno, ya es de las últimas generaciones de anales y escribe este texto que tienen ahí proyectado. No es uno de sus grandes libros, pero sí es interesante por esto que sería un ejemplo de libro-pregunta de los que antes mencionaba. Y la pregunta que se hace Jacques Le Goff es: ¿nació Europa en la Edad Media? El tema de la infancia de Europa. ¿Tiene Europa una infancia o una juventud? ¿Y cuál puede ser esta? Y este es un asunto importante porque es otra forma diferente de hacer historia, es una manera de hacer historia de larga duración, es un milenio, lo que contempla desde la tardoantigüedad, porque hoy día, como sabemos, realmente ya estos últimos siglos, primeros siglos, mejor dicho, Edad Media, más bien se habla de tardoantigüedad, hasta en la baja Edad Media, hasta el siglo XV. Y lo más interesante, desde mi punto de vista de su planteamiento, es que el historiador medievalista, o el historiador en general, tiene que saber leer bien los textos, darse cuenta cuando aparecen palabras nuevas, por ejemplo el latín, ¿no? Porque claro, está hablando de esos siglos, cuando aparece por primera vez la palabra miles para identificar al caballero, ya es en la plena Edad Media, antes no. O también los gestos nuevos, la atención a la gestualidad y a los ritos, cuando empieza por primera vez a utilizarse el beso entre hombres como un sello de un pacto social o para manifestar acatamiento del caballero frente a su señor, o para conseguir un acuerdo de paz, para sellar una paz también. Un beso que se ha conservado en otros, sobre todo en la Europa oriental, ¿no? En Rusia, la costumbre es un beso. Pero luego también el beso del amor cortés, también el despertar de una sensibilidad. Entonces el beso en la boca es un gran hallazgo de la cultura occidental. Si hablamos, él habla, ¿no? Dedica un capítulo efectivamente al amor cortés. El amor cortés es un ejercicio de autocontrol extraordinario. La sustitución sería que el lugar del caballero no se somete al señor, sino a la dama, a la que idealiza. Pero en realidad es un proceso fundamentalmente interior de control y de sometimiento de las pasiones y de conocimiento de sí mismo, de autoconocimiento. Porque al conocer cuál es el proceso del amor, también se conocen otras dimensiones psicológicas del ser humano. Y esto luego llega a través del amor cortés, de la literatura provenzal, llegará a Italia y se desarrollará más en un contexto burgués, de la vita nuova de Dante, de este estilo nuevo de Petrarca, ya en los siglos XIII y XIV. Pero tiene ahí sus raíces. Todo esto lo va desarrollando. Es muy interesante leer este libro fijándose en palabras y en gestos, nada más que en eso, porque en realidad esos gestos lo que están haciendo es sintetizar profundos procesos de civilización.
o una palabra al final es el resultado de todo un proceso previo de negociación, de conflictividad muchas veces, ¿no? Que desemboca, que puede desembocar pues en la idea del caballero, que en lugar de enfrentarse todos unos con otros en luchas intestinas decide pues que es más útil y provechoso la obediencia al señor, y este señor a su vez a otro señor. Entonces ya estamos construyendo el feudalismo y expulsando a su vez la violencia, porque también está detrás la Iglesia. Todo esto lo cuenta Legoff, no que yo me lo invente. Está la cuestión de la pacificación de Europa, la expulsión de la violencia, que son las cruzadas, ¿no? Que desembocar en el movimiento de las cruzadas, a raíz sobre todo, como bien es sabido, de la reforma gregoriana, la primera, ¿no? Gregorio el Grande, que fue fundamental porque consiguió pues también, digamos, dulcificar ciertas costumbres, cristianizar ritos que eran de origen laico y germano, como los de velar las armas y todo esto. Pero la Iglesia va a introducir, pues por ejemplo, la costumbre de la bendición de las armas, y también la costumbre de la purificación del cuerpo a través de un baño. El caballero se tiene que limpiar de impurezas porque es un rito de paso, dejar una vida para empezar otra. Son ritos de paso en realidad. Que esto lo estudió Frank Gehnet, ¿no? Antropólogo alemán hace muchísimo tiempo. Es interesante, entonces, ¿qué aprendemos? La enseñanza de Jan Legoff, pues estar muy pendiente de los signos que nos transmite la historia a través de gestos, de palabras o de iconos, cuando algo aparece por primera vez. ¿Por qué? Porque ha tenido que haber cambios anteriores. También es muy interesante la idea de la Europa mestiza. La Europa surge de un mestizaje de los pueblos germanos y la tradición latina y eclesiástica y cristiana, y de este maridaje, pues en realidad pues ahí está el cemento de Europa, ¿no? Lo que se ha construido luego es una argamasa sobre ese basamento. Bueno, seguimos, ¿no? Sí, seguimos, porque estoy consumiendo mucho tiempo. El tercer y cuarto lo agrupo para ir algo más rápido. No están ahí exactamente los dos, pero sí está el de Isabel II. Vamos a dar un salto a la Edad Moderna y también al siglo XIX para hablar antes anticipaban algo de la cuestión de cómo se escriben las biografías, cómo escribir una biografía histórica sobre unos moldes distintos, no la preocupación del personaje por su originalidad, sino quizás por todo lo contrario. ¿Cómo es posible que surja un Galileo, voy a hablar de Galileo, y una reina Isabel II en su momento, y qué funciones desarrolla, qué papel desempeña en relación al resto de los agentes sociales? Por tanto, una biografía en un contexto cultural más amplio, sociocultural en realidad más amplio, porque es una historia sociocultural o incluso político-cultural en el caso de Isabel II. Pero empiezo por un libro que no está aquí proyectado, que es de un historiador italiano, Mario Biagioli, que ha tenido mucha circulación y creo que con justicia, que se llama Galileo Cortesano. Galileo, el científico. Pero no le interesa a Mario Biagioli el Galileo descubridor de las fases de Venus, de las manchas en el Sol, el Galileo del Sidereus Nuncius, de la Gaceta, escribe una Gaceta para que se difunda enseguida sus descubrimientos, que ha descubierto el telescopio. Galileo ha descubierto el telescopio, y lo que pasa es que lo utilizaba por razones políticas y militares, lo había contratado a la República de Florencia y lo que quería ver los barcos del enemigo llegar. Pero llega un día, bueno, les cuento una historia de Galileo conocida, pero para hoy no, llega un día que de pronto se equivoca, le da hacia arriba y empieza a ver los astros, los cuerpos celestes con irregularidades, con manchas, pero no solo con manchas, con cráteres. La luna, ¿no? Es lo que está más cerca, lo primero que ve. Con sombras que les recuerdan a las mismas sombras que se producen en la Tierra en el amanecer y en el atardecer. Y dice, bueno, si esto sucede, resulta que la luna no es perfecta y es posible que otros astros tampoco. Y luego ya contempla los satélites de Júpiter,
que se los dedica a la familia Medici, los va a llamar satélites mediceos o mediceos, y bueno, eso les sorprende todavía más porque resulta que hay planetas que tienen lunas alrededor y esto es muy complicado y ya no son las estrellas fijas, esto no son las estrellas fijas inmutables, perfectas, ¿no? De las que hablaba Aristóteles y Ptolomeo también, Ptolomeo con algunos matices, el modelo anterior, el modelo ya aristotélico tolemaico, ¿no? Sino resulta que no son esos cuerpos perfectos de las estrellas fijas, sino que tienen los mismos comportamienes que la Tierra, y esto es un cambio fundamental. Pero esto era ya conocido, esto lo podemos leer en cualquier historia de la ciencia, no es ninguna novedad lo que estoy diciendo. Y entonces, claro, el asunto es el siguiente: ¿qué se puede decir de nuevo sobre Galileo cuando ya se ha escrito tanto en la cadena famosa de los científicos que para la ciencia nueva desemboca en Newton? O sea, Kepler y Galileo, ¿no? Fundamentales, porque Kepler matematiza el universo, ¿no? Es mejor matemático que Galileo. Galileo es mejor observador quizás, pero Kepler es mejor matemático. Pero se podría escribir algo nuevo y resulta que Mario Biagioli demuestra que sí, se puede hacer algo nuevo, se puede presentar otra faceta diferente del mismo personaje de Galileo Galilei, que es la faceta cortesana, un Galileo cortesano. Un Galileo cortesano es esencial para conocer, por ejemplo, cuál es el estatuto del científico en el siglo XVII, cómo se fue lentamente construyendo la respetabilidad de la profesión de científico y de matemático donde no la había. Porque realmente todos los que se ocupaban de las cuestiones últimas, de las grandes preguntas y explicaciones, eran los filósofos, la filosofía natural. Pero sin embargo la práctica de la actividad científica quedaba se hacía, pero quedaba como en un lugar relegado, el de las simples hipótesis y ya está. Estas cosas extrañas que hacen los matemáticos, pero que no tienen repercusiones realmente en la explicación de la cosmología en general, ¿no? Están, digamos, incapacitados para plantear un cambio de paradigma. Bueno, pues la ciencia necesitó un reconocimiento y un respeto social para poder empezar a divulgarse y a difundirse y a que esas ideas formuladas como hipótesis de trabajo fueran consideradas plausibles, ¿no? Y realmente aplicables y explicación de la física celeste, explicación del universo. Esto es lo que llega a demostrar Mario Biagioli en su libro, el proceso mediante el cual Galileo se convierte en realidad en el líder de los matemáticos de Roma. Porque incluso los jesuitas le echan cuenta, incluso el cardenal Belarmino apenas le corrige en sus borradores, porque Galileo le van siguiendo, ¿no? Estudian sus trabajos y la censura interviene, pero no, pero prácticamente no le ponen inconveniente, y Clavius tampoco. Clavius, que es un gran matemático jesuita, los jesuitas tenían una escuela importantísima que se dedicaba a esto, celebra y aplaude a Galileo, ¿no? Tuvo sus controversias, porque en realidad le venía bien que Galileo, que un matemático tuviera reconocimiento, porque los propios jesuitas matemáticos querían tenerlo frente a los teólogos. O sea que el panorama que ofrece Mario Biagioli es muy novedoso y muy complejo, de una extraordinaria complejidad. Y luego también se mueve Galileo, evidentemente, no solo en Roma, sino en el ámbito de los Medici, como hemos comentado antes, bajo su mecenazgo. O sea que la dinámica del mecenazgo cultural en la Europa moderna es fundamental para comprender cómo los descubrimientos de Galileo pudieron llegar a todas las cortes europeas a través del circuito diplomático que tenían ya establecido los Medici. Sin ese apoyo, sin esas conexiones, no se le hubiera echado tanta cuenta, no hubiera tenido tanto reconocimiento como tuvo. O sea que, y otros temas que también trata este libro, pero fundamentalmente esta idea de la profesionalidad y luego la de los nuevos públicos que pueden acceder a la obra gracias a la red del mecenazgo artístico y científico de los Medici, pues nos dan de pronto
un Galileo nuevo. Resulta que no, todo esto no lo sabíamos. Y nos ayuda a comprender incluso también las propias ciencias, el propio proceso de avance de la ciencia. Que sin estas circunstancias contextuales hubiera sido imposible. Bien, pues por tanto, ¿qué es lo que hace, qué es la enseñanza de este libro de Mario Biagioli sobre Galileo? Pues fundamentalmente que vale la pena siempre escribir una biografía, incluso de personajes muy reputados, muy conocidos. Tienen que atreverse. Esto es un mensaje para que se atrevan, que lo hagan, ustedes lo hagan, en el futuro de la historia. No se puede decir nada nuevo de Bartolomé de las Casas, pues sí se puede decir. Bernard Hernández lo ha dicho, se había escrito mucho sobre Bartolomé de las Casas, pero él ha escrito un libro nuevo, lo escribió hace unos años, sobre su pensamiento, su planteamiento, que es novedoso, realmente novedoso. Es decir, se pueden hacer y vale la pena investigar y ofrecer nuevas facetas, unas formas de hacer biografía. La biografía total no es solo ciencia auxiliar o materia auxiliar de la historia cultural, sino que está en el centro de la historia cultural. Porque nos hace replantearnos otras muchas cuestiones complementarias o colaterales. Lo mismo sucede, ya voy algo más rápido, con la segunda biografía, la de Isabel Bourdiel, sobre Isabel II. Un libro estupendo. Bueno, escribió dos en realidad, uno primero de la primera etapa del reinado hasta 1854, hasta Narváez aproximadamente, y luego lo amplió en este segundo, que este ya es el último, ya tiene a su vez unos 10 o 12 años, pero un libro que a mí me gustó mucho y me atreví a reseñar, ¿no?, en estas páginas. Y lo que hace Isabel Bourdiel es también iluminar zonas de sombra que permanecían no solo sobre la personalidad de Isabel II, sino en realidad acerca del contexto, el ambiente de la corte en el que ella se movía, o era más bien tutelada por hombres, por unos y otros, tratando de construir una figura de majestad que permitiese salvar el paso del antiguo al nuevo régimen sin demasiados problemas, porque la imagen de la reina, esto no es exclusivo de España, también en otros países, pues de los reyes, permitían o facilitaban la idea que permaneciera la idea de continuidad histórica de la nación. Había habido cambios, había movimientos sociales, cambios, revoluciones, pero una monarquía modernizada facilitaba una continuidad identitaria. Entonces, este fue un elemento. La monarquía es un pegamento entre épocas. Y también, en otro sentido, la monarquía ya en el XIX, ya no la monarquía absoluta de los siglos anteriores, en el tránsito al liberalismo, también actuó también como pegamento social, en cierto modo, o eso procuraban los intelectuales orgánicos que estaban cerca del poder, o los políticos o los militares que estaban cerca de Isabel II, de que fuera una reina de consenso, de alguna manera, asumiendo valores españoles, por ejemplo la religión y todos los valores morales asociados al comportamiento que se esperaba de una mujer, que luego desmentía Isabel II con la realidad que vivía muchas veces, pero bueno, esa es la imagen que querían proyectar para tratar de neutralizar un doble peligro. El peligro del despotismo, que una monarquía desembocara en un modelo tiránico, despótico, es un absolutismo ya degradado, o el peligro de la revolución. Entre despotismo y revolución, la monarquía también tenía que llegar a establecer de alguna manera, pues neutralizando esos dos peligros, la posibilidad de una continuidad. Bueno, pues es muy interesante cómo actuaron los distintos agentes sociales, como nos los presenta Isabel Bourdiel, controlando todo su entorno. Y esto pues nos ayuda. ¿Esto qué es? Es una biografía, pero es más que una biografía tradicional, porque nos ayuda a repensar el tránsito del antiguo al nuevo régimen en España y a plantearnos otras muchas cuestiones,
en el marco del problema de la supervivencia de las monarquías en Europa, ¿no? que llega hasta hoy, ¿no? La cuestión de siempre tan cuestionadas. Bueno, hay otras cuestiones también interesantes, ¿no? De cómo se representa esta monarquía, a veces con sesgos aristocráticos y otras veces con sesgos modernos, para que conecte con los ideales de meritocracia de la burguesía emergente, ¿no? Claro, entonces juega a todo, ¿no? Para que esta mujer y su modelo pudiera realmente cuajar. No lo hizo, luego fracasó, sabemos, ¿no? Tiene que exiliarse, esto no funcionó, pero bueno, era el planteamiento. Y finalmente, dejando atrás las biografías, ya sé que me estoy prolongando mucho, estarán ustedes cansados, se han quedado cosas pendientes, bueno, podemos plantear que a mí seguro que se me han quedado atrás, ustedes me la van a recordar, lo que se me ha quedado atrás me lo van a recordar en las preguntas, pero sí terminar con Erich Hobsbawm, como dije, pues un historiador que vivió casi 100 años, 95 exactamente, 1917 en 2012, como aquí la fecha. Gran historiador, muy conocido por el libro de la invención de la tradición, por ejemplo, o también por esa trilogía fantástica que escribe sobre las grandes etapas de la historia del 19-20, ¿no? Pero este libro, que en realidad es un conjunto de conferencias, por tanto otro género, esto no es ni síntesis, ni libro de preguntas, ni biografía, sino conferencias reunidas, ¿no? Pequeños artículos, que tienen de común algo. El argumento que es el siglo XX para Erich Hobsbawm, que lo ha vivido. O sea, él es historiador y al mismo tiempo testigo. Es testigo directo de esos acontecimientos. Y además ha vivido un cambio importante, porque en origen, o sea, historiador centroeuropeo que tiene que emigrar a Inglaterra y lo desarrolla sobre allí. Así que las rupturas las ha vivido él en su propia carne, ¿no? Pero luego, ¿cuál sería? Sí, pero no se usa, se apaga, ¿no? Es igual. No, ya lo tenemos ahí. El argumento, ¿no?, de Hobsbawm es el siguiente. Es el que la civilización burguesa, que a su vez él incardina en la lógica del desarrollo capitalista, bueno, no olvidemos su formación marxista, pero en fin, la civilización burguesa, digamos que había llegado a una culminación, ¿no?, a principios del siglo XX o finales del XIX, construida sobre todo por y para el beneficio de una élite muy minoritaria, incluso en los países más desarrollados, Francia, Gran Bretaña francesa, estaba de alguna manera destinada a destruir sus cimientos, porque no pudo soportar bien 3 embates, 3 golpes que en realidad pues destruyeron lo que había planificado esa burguesía minoritaria, tan pagada de sí misma, ¿no?, tan autoconsciente de su valor y de los valores de civilización que proyectaba ya en todo el mundo, claro, a través de los imperios. Y esos 3 que él llama golpes fueron la revolución tecnológica, la segunda, que al final hizo obligadamente a mucha gente, a muchas familias, cambiar sus modos de vida. Había que ganarse la vida de otra manera. Y ya pueden ustedes imaginar un poco la consecuencia de eso, ¿no?, la migración a las ciudades, el desarraigo, una serie de cuestiones, ¿no?, cambios de vida y todas las problemáticas asociadas. Eso fue un primer golpe sobre lo que tenía proyectado esta feliz burguesía, ¿no?, del final del XIX. Segundo, la sociedad de consumo de masas. Y luego el tercero, el protagonismo de esas mismas masas sociales en el escenario político, lo cual tampoco estaba previsto. Y participaron y de forma con consecuencias muy distintas según los países, pero de una manera que desequilibró los equilibrios que había hasta ese momento. Pero aparte de esto, que este es el argumento, desde el punto de vista metodológico, que es lo que más nos interesa, y de fuentes, es muy interesante porque aquí las fuentes que utiliza Hobsbawm son fundamentalmente manifiestos políticos, obras de arte,
expresiones de la cultura, porque es una historia cultural, es una historia que lleva como, aquí sí aparece la palabra cultura, como no título principal, pero epígrafe, dice sociedad y cultura en el siglo XX. O sea, un tiempo de rupturas, sociedad y cultura en el siglo XX. Y él está utilizando muchísima documentación del ámbito de la creación, de la ciencia, de la cultura, de las artes en general. Pero lo justifica, lo interesante es cómo lo justifica. Él dice que a partir de cierto momento en Europa, la cultura, entendida sobre todo como la alta educación, la buena formación y las actividades asociadas a ella, ir a la ópera, la imagen que tenemos todos, ¿no?, de la alta cultura europea, o incluso el mecenazgo artístico, por ejemplo, de muchas mujeres que se dedican a promocionar las artes ya en Inglaterra, en Alemania, a principios del siglo XX. Él dirá que la cultura, la alta cultura, no la de los rústicos, ¿no?, volviendo a las paradojas, a los ejes conceptuales de los que hablaba al principio, sino la de los letrados y ya urbanizados burgueses, pues la alta cultura se convierte en un marcador de clase. Un marcador, como dicen los antropólogos. Y esto es una cuestión clave, porque los que no pertenecen a esa clase quieren formar parte de ella, de alguna manera. Y aunque eso no se va a producir en realidad hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ya las intenciones están incoadas desde el principio del siglo XX. Y en ese sentido es muy interesante dos capítulos, no puedo hablar de todo el libro, dos capítulos sobre dos minorías sociales que empiezan a adquirir una relevancia en las primeras décadas del siglo XX que no tenían. Una son las mujeres burguesas que viven de las rentas y pueden dedicar mucho tiempo al ocio y a la actividad cultural, y además que van a ser las que forman a sus hijos, las que más que los hombres se dedican a la empresa, ¿no?, o a las actividades, sino la mujer que influye en muchos hijos para que se eduquen y se cultiven y hagan estudios superiores universitarios. El número de universitarios, dice Hobsbawm, a principios del siglo XX en la Europa más desarrollada era el 0,1%. Imagínense, comparamos con las cifras de hoy, es ridículo. Pero en poco tiempo aumentó. No significativamente, como después de la Segunda Guerra Mundial, pero bastante. Es decir, ese era un modelo de prestigio. Y educar a los hijos. El papel de la madre que educa al hijo y ella misma pues se cultiva también, aunque no tuviera relevancia en la escena pública, va a ser fundamental para transformar desde dentro de las familias esos hábitos culturales. Y la segunda minoría, los judíos. Porque este sector que vivía en guetos, en zonas rurales muy apartadas, muy empobrecido, en la zona de los Balcanes, por ejemplo, se concentraba, ¿no?, mucha población. En torno a 1800, esto hay que irse más atrás, en torno a 1840-50 da el salto a las ciudades, cada vez más. Y se van a convertir en funcionarios del Imperio Austrohúngaro, funcionarios luego en la Francia ya de la Tercera República, y además los que asumen, paradójicamente, pues aquí tenemos otra paradoja, los que asumen con más voluntad y de una manera más intensa los valores de las naciones, que luego los van a traicionar, ¿no?, los van a condenar. Pero estamos hablando del principio del siglo XX. Aprenden la lengua y la cultura en Alemania, olvidan el yiddish, aprenden la lengua y la cultura francesa, ¿no?, y se van a convertir en los grandes promotores de la cultura en las primeras décadas del siglo XX. En la opereta, en los musicales, en el teatro y en el cine. Luego muchos emigran a Estados Unidos, ¿no?, cuando se pone fea. Y es interesante que, fijándose en estas dos minorías, se está reinterpretando a través del concepto marcador cultural todo el siglo XX. Pues bueno, aquí tienen ya la última forma de hacer historia. Pues nada más, muchas gracias por acompañarme en este paseo a través de este libro que les recomiendo, que tienen que leer este verano.